Moltke, la precisión militar. Poco después fallecía Federico VII de Dinamarca, lo que ponía de nuevo sobre el tapete la cuestión del Schleswig-Holstein, barril de pólvora pronto a estallar entre Prusia y Austria. La hora de Bismarck había sonado. En Prusia, la reforma militar había producido efectos rápidos. Se organizaron nuevos regimientos con los últimos adelantos técnicos, entre ellos un fusil que se cargaba por la culata, más rápido que aquellos que carga por el cañón. Las fuerzas prusianas se hallaban a las órdenes de Helmut Moltke desde 1857. Hábil general, Moltke era el mejor estratego de Alemania y sin él Bismarck no hubiera podido realizar su programa. El trono de Dinamarca y de los ducados de Schleswig-Holstein fue ocupado por el príncipe Christian de Glücksburg con el nombre de Cristian IX. El duque Federico de Augustenburg reivindicó los ducados, pero los acuerdos de Londres lo excluían de la sucesión. Holstein era una región de población alemana, mientras que Schleswig abundaba el elemento danés. La primera formaba parte de la Confederación Germánica, la segunda no, pero el problema estribaba en determinar la posición política de ambas con relación al reino de Dinamarca. La representación danesa adoptó una constitución común para Dinamarca y Schleswig. Los alemanes de Holstein y Schleswig reconocieron como duque a Augustenburg. La guerra germano-danesa. Bismarck intentó demostrar que el gobierno danés contravenía los acuerdos existentes, por lo tanto debía suprimir la constitución común. Los daneses rechazaron un ultimátum prusiano-austriaco del 16 de enero de 1864 y acto seguido tropas austríacas invadieron Schleswig. Dinamarca hubo de combatir sola con dos grandes potencias, pues no recibió ayuda de Europa. Palmerston afirmó en la Cámara de los Comunes que apoyaría a los daneses, pero la reina se oponía a la actitud de su ministro. Napoleón tampoco se atrevió a actuar, y Suecia y Noruega también abandonaron a Dinamarca. Después de la batalla de Double, fue ocupada la península de Jutlandia y el 30 de octubre de 1864, en Viena, los daneses debieron aceptar que Holstein y Schleswig pasaran a manos del emperador de Austria y del rey de Prusia. Berlín-Viena, la lucha por la hegemonía. En agosto de 1865 el Tratado de Gastein confirmó el reparto de Viena. La medida solo era provisional, pues Bismarck estaba decidido a sacar el mayor partido posible. La guerra contra Dinamarca había consolidado su política y como el rey Guillermo sentía gratitud hacia su promotor, en 1865 le otorgó el título de conde, pero pese al Tratado de Gastein, Bismarck se proponía anexionar a Prusia tanto Holstein como Schleswig, y el 26 de enero de 1866 ante el gabinete prusiano dijo que era indispensable una guerra contra Austria. En consecuencia era necesaria una alianza con Italia y lograr que Napoleón III no interviniese contra Prusia. El 8 de abril se firmó un acuerdo por el cual Italia declararía la guerra a Austria una vez desencadenada la ofensiva prusiana. Al día siguiente, la Dieta de Frankfurt recibió un documento en el que Bismarck reclamaba una reforma de la Confederación. Con ello, pensaba provocar la guerra. Guillermo I se estremeció y otras personalidades reaccionaron con escepticismo ante las nuevas iniciativas de Bismarck. El periódico humorístico Kladderadatsch informó a sus lectores que se veía obligado a desaparecer, pues nadie era capaz de competir en bromas pesadas con el primer ministro. Austria, la nueva víctima. A comienzos de mayo de 1866, un político liberal afirmaba que la guerra era inminente y segura. Empujado al rey de Prusia, decía Bismarck muy ufano, a romper las relaciones íntimas de su dinastía con los Habsburgo, concertar una alianza con la Italia revolucionaria, sancionar eventualmente acuerdos con la Francia imperial y, por último, a proponer una reforma de la Confederación que comprende la creación de un parlamento democrático, éxitos de los que me siento orgulloso. Bismarck declaraba sin rebozo que era mucho mejor ser el primero en atacar que ofrecer a Austria la elección del momento de hacer estallar el conflicto. En su opinión, Prusia podía contar con la benevolente neutralidad de Rusia y con una especie de hostilidad en la inactividad por parte de Inglaterra. El Tratado de Abril firmado en Berlín comprometía a Italia en favor de Prusia. La única incertidumbre estribaba en Napoleón III, aunque una intervención francesa podía tener consecuencias desagradables. Los demás factores ponderables le garantizaban la victoria. Las ventajas de Prusia eran innegables. Su hacienda era próspera y sus excelentes ferrocarriles podían conducir las tropas al frente con rapidez sin precedente. En cambio, Austria se debatía en una grave crisis financiera y su red ferroviaria no resistía a la comparación. Bismarck afirmaba: una sola ofensiva, una gran batalla única y Prusia podrá dictar sus condiciones.
En el mismo momento en que las tropas prusianas se pusieron en marcha el 15 de junio de 1866 a medianoche, el embajador de la Gran Bretaña se hallaba junto al canciller, que le confesó sin rodeos: «Si perdemos no volveré jamás por aquí, sucumbiré en el último contraataque. No se muere más que una vez, y cuando uno es vencido es preferible morir». En mayo, Bismarck había advertido en Frankfurt que adoptaría otras medidas si el programa prusiano de abril no era aceptado, y el 10 de junio había precisado mejor sus intenciones. Austria sería excluida de la Confederación, que sería integrada partiendo de nuevas bases. En respuesta a ello, el gobierno austriaco había reclamado la movilización de las tropas federales contra Prusia, proposición que fue aceptada. Era demasiado tarde. El 15 de junio el ejército prusiano invadía Hannover y Sajonia. El 21 Prusia declaraba oficialmente la guerra y comenzaba la lucha entre Prusia y Austria, aliada esta con la mayor parte de los estados alemanes. Moltke afirmó más tarde, en oposición a la opinión de Bismarck, que la guerra de 1866 fue un conflicto puramente artificial y una guerra de políticos, no era consecuencia de una imperiosa necesidad, como en el caso de una amenaza exterior contra nuestra vida nacional, y menos aún una guerra impuesta por la opinión pública. Era un conflicto que consideró necesario el gabinete y que estaba preparado desde hacía tiempo, sin ruidos superfluos. Una guerra emprendida no para conquistar territorio, sino para asegurar ese valor abstracto que es el poder político. Moltke nunca experimentó el menor entusiasmo por esta guerra contra Austria. El famoso general la consideraba fratricida entre alemanes. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor prusiano estableció sus planes de ofensiva con la meticulosa precisión que lo hizo célebre. Todo estaba dispuesto cuando llegó la noticia de la movilización de los confederados contra Prusia. Desde aquel momento Moltke se hizo cargo de la situación. En 15 días desarmó a Hannover, ocupó toda Alemania al norte del Main y pudo verificar sus planes de ofensiva contra la propia Austria. El ejército prusiano invadió Bohemia en el momento preciso en que los italianos eran derrotados en Custozza, en la Italia septentrional, por lo que Moltke se vio obligado a acelerar una decisión rápida y acabar cuanto antes la guerra, aniquilando al enemigo. Lo consiguió el 3 de junio, aplastando a las tropas austríacas en Königgrätz. Sadowa, la lucha por la hegemonía en Alemania había terminado. Paz sin humillaciones. El epílogo de la contienda provocó una de las escenas más comentadas de la historia alemana del siglo XIX, el forcejeo de Bismarck con el rey y los generales, sus crisis de lágrimas y amenazas de dimisión. El nudo del problema era que Bismarck no quería humillar a Austria, y mucho menos aniquilarla. Al contrario, en su opinión, Prusia podía explotar en el futuro el poderío de Austria utilizándola como aliada. Por tal razón, Bismarck proponía una paz inmediata, sin cesión territorial alguna de Austria, a los prusianos. Guillermo quería en cambio proseguir la guerra hasta poder efectuar una entrada triunfal en Viena y ocupar varias provincias. Como siempre, acabó aceptando la voluntad de Bismarck. El 26 de julio, en Nikolsburg, se firmaron las preliminares de la paz, seguidos un mes después por el Tratado de Praga. En virtud del mismo, Austria reconocía la disolución de la Confederación Germánica, aprobaba los cambios políticos propuestos por Bismarck para Alemania y una cláusula especial establecía la cesión definitiva a Prusia de los ducados de Schwerin y Holstein. El conflicto terminaba en cuanto a Austria, pero no para Bismarck. Los territorios de Hannover, Hesse, Nassau y Frankfurt del Main fueron anexionados a Prusia, y los demás estados al norte del Main, en primer lugar Sajonia, ingresaron como entidades independientes en la Confederación de Alemania del Norte, fundada en otoño de 1866. El rey de Prusia figuraba al frente de la Confederación, asistido por un canciller federal. Un consejo federal reuniría a los diputados de todos los estados. La dieta se compondría de una sola cámara y los diputados serían elegidos por 3 años por sufragio universal. Otto von Bismarck fue nombrado canciller de la Confederación. Aunque no estuviera demasiado satisfecho de la victoria prusiana, Napoleón III intentó sacar partido de tan desagradable situación. El embajador francés en Prusia recibió la orden de reclamar una compensación a principios de mayo, pues Benedetti propuso que Su Majestad el Rey de Prusia, en caso de que Su Majestad el Emperador de los franceses se viera obligado por las circunstancias a invadir Bélgica y conquistarla, acordara su colaboración con Francia y la apoyara con sus fuerzas de tierra y mar contra cualquier potencia que se oponga y le declare la guerra. Gran Bretaña se enteró de la propuesta y obligó a Napoleón III a retractarse de ella públicamente. Otra compensación que pretendía obtener era descrita minuciosamente: restablecimiento de las fronteras de 1814 y cesión a Francia de las posesiones que los estados de Baviera y Hesse tenían en la orilla izquierda del Rin.
comprendida la ciudad de Maguncia. Bismarck respondió al embajador francés que aceptar dichas reivindicaciones sublevaría a Alemania contra Prusia. Finalizada su guerra con los demás estados alemanes, Guillermo I debía atenerse más que nunca a sus promesas, formulada con anterioridad, rehusar la más mínima cesión, aunque fuera de una sola aldea, territorio o localidad alemana a una potencia extranjera. La réplica de Bismarck no daba lugar a equívocos. El canciller declaraba de este modo con toda claridad en lo sucesivo: Napoleón III ya no dirigía la política europea. Guerra franco-prusiana. La aventura mexicana de Maximiliano. La Exposición Universal de París de 1867 demostró con su notorio éxito la riqueza de Francia y los atractivos del país, llegando los visitantes a alcanzar la cifra de 10 millones o poco menos, entre ellos dos monarcas, Guillermo I de Prusia y Alejandro II de Rusia, como también el futuro Eduardo VII, entonces príncipe de Gales, que hizo alegremente la corte a Hortensia Schneider, primera actriz de la nueva opereta de Offenbach, la Gran Duquesa de Gerolstein. Los festejos de la exposición fueron sin embargo turbados por los renglones despiadados y dramáticos en el su laconismo del telegrama que anunciaba el fusilamiento del emperador Maximiliano I de México en Querétaro. Bismarck dijo de esta aventura mexicana que era un error flagrante y una fabulosa estupidez. México, constituido en 1821 en estado independiente, había vivido entre revoluciones y guerras civiles. Un grupo monárquico y ultracatólico disputaba el poder a los grupos liberales y republicanos, cuyo dirigente, Benito Juárez, fue el primer zapoteca en ocupar la presidencia de esa república en 1861. Una de sus medidas más radicales fue la de expropiar las grandes propiedades eclesiásticas, 1856. Otra consistió en suspender el pago de intereses de los empréstitos que diversas naciones europeas habían concedido al anterior régimen conservador. Inglaterra, España y Francia enviaron entonces tropas a México para obligar a Juárez a cumplir con sus obligaciones financieras. El 31 de enero de 1861 se celebró el llamado Pacto de Londres entre España, Francia e Inglaterra para intervenir en México. Prim, designado al frente de la delegación española, salió de Madrid en noviembre, mantuvo una entrevista con el general Serrano en La Habana y llegó a Veracruz en enero de 1862. Allí celebró su primera conferencia con los delegados franceses Jurien de la Granvier y Saligny y con los británicos Lennox y Dunlop, acordando enviar una nota colectiva a Benito Juárez. Al mes siguiente, las fuerzas extranjeras abandonaron las regiones inhospitalarias del litoral y se adentraron en Orizaba. Llegó a poco el general francés Lorenzens, con instrucciones de imponer en México la aceptación de Maximiliano como emperador. Esto produjo una violenta polémica con los demás delegados. Prim se opuso a quebrantar el Pacto de Londres y anunció su retirada. Los ingleses lo siguieron. El 11 de abril se recibió una mesurada nota de Juárez. 11 días más tarde, Prim y sus fuerzas reembarcaron en Veracruz. El general envió sus ayudantes a Madrid y él decidió pasar por los Estados Unidos antes de regresar a España. Los franceses decidieron entonces la intervención por su cuenta. Lorenzens sitió Puebla el 4 de mayo de 1863 y la rindió en 15 días. El 11 de junio ocuparon la capital mexicana e impusieron poco después al emperador de su elección. En noviembre del mismo año se celebró un amplio y prolongado debate en la Cámara española acerca de la situación de Prim en México. El general justificó sus actos y obtuvo grandes aclamaciones. La emperatriz Eugenia había tenido la peregrina idea de crear un gran estado católico en América, con lo que el antiguo imperio de Moctezuma sería revivido como país vasallo de Francia. Se había buscado entre los príncipes católicos de Europa un candidato al trono imperial mexicano. El archiduque de Augsburgo, hermano menor del emperador de Austria, era el más idóneo en vista de su conducta excelente como gobernador general de la región lombardo-veneciana de 1857 a 1859. Maximiliano aceptó la corona imperial de México en 1864 y partió con su esposa, Carlota, hija del rey Leopoldo de Bélgica, a fin de tomar posesión de su imperio con ayuda del ejército francés.